esta mañana quisiera hablarles sobre identidad. Le oré mucho al Señor para saber qué era lo que iba a hacer. La semana pasada tenía un dolor aquí en el estómago y yo decía, ¿pero qué me pasa? Si yo tengo mucho tiempo ya, que miedo escénico no es, créalo. Pero tenía esa situación allí. Pero Dios tomó el control, amén. Y aquí estoy, glorificando. Me quedé quieta, me dijeron relájese y me relajé y dejé que Dios obrara. Entonces lo mejor, amén. Mi título en esta mañana, o el título de esta palabra se llama así, identidad correcta, cumplimiento de propósito. Y vamos a citar el versículo que está en Ruth. Y vamos a ver y vamos a estudiar sobre esta mujer que pareciera que no habla de identidad, pero que tiene un enfoque sobre identidad. Amén. Vamos a hablar sobre Ruth 1 y vamos a leer el versículo base 16-17. Vamos a leer 16-17. Si usted tiene su Biblia, el apóstol decía, ya casi nadie trae la Biblia, claro, porque el celular es más cómodo, pero tenemos quienes traen Biblia, ¿verdad? Como la pastora Lisbene que está aquí. Cabe destacar que la pastora Lisbene, bueno, la conozco de hace años, así como a Luz, muchos años. Creo que nos comenzamos a criar juntas en el Señor, en este camino. Gloria a Dios por eso. Bueno, dice la Escritura así, de esta manera. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios será. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Tenemos una linda historia. Siempre hemos visto esta historia como una historia de fidelidad, y es así, una historia de amor, una historia donde se manifiesta esa intimidad entre dos mujeres que realmente representan una historia en las Sagradas Escrituras y que nos edifican a nosotros. Pero yo quisiera en esta mañana comenzar con una copia textual, casi textual, que hice de un comentario que enviaron a un WhatsApp. Y me llamó mucho la atención, incluso se lo leí a mi esposo. Lo dijo el ministro de Israel en un discurso que envió al inicio de la guerra, de este conflicto que se inició, ¿no? Una vez que pasaron algunas muertes, él salió y dio este discurso, pero yo tomé solo una parte acá. Y dice así, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía están aquí y hablamos el mismo idioma y antes y ahora. Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos por siempre. Imagínense, cuando yo leí esa palabra, yo me impresioné. Porque realmente en ese texto que enviaron o ese discurso que él dio, él decía, hemos sido golpeados por muchos años, fuimos esclavos de Egipto, el holocausto, vivimos las muertes, todas estas situaciones se levantaron 7 naciones en contra de nosotros. Y entonces en este momento él reflejó realmente lo que son y por qué permanecen, que son pueblo de Dios, que tienen identidad. Y si tienen a Dios como el Señor, tienen identidad. Y si tienen identidad, permanecen para siempre. Amén. Eso es maravilloso. Y esa es la idea en este día, que podamos entender que nosotras somos mujeres de Dios, que tenemos que tener una identidad clara, y si tenemos una identidad clara podemos permanecer para siempre, amén, porque esa es la meta, ¿verdad? La meta es permanecer para siempre, ¿dónde? Fluyendo en el camino del Señor, y si no es en esta tierra, ya en los cielos, pero permanecemos. Amén. ¿Cuántos tienen al Señor en sus corazones? Yo creo que aquí estamos todas convencidas de eso. Y a mí me impresionó cuando yo lo leí, yo dije, y más adelante decía, bueno, no lo quise anotar, pero lo voy a decir. Ellos decían, el pueblo enemigo, en otras palabras, van a saber quién es Jehová Dios. ¿Por qué? Porque tienen un Dios y tienen una identidad. Y esa parte es muy importante. Y entonces quisiera comenzar a contar por qué Ruth como identidad. ¿Por qué? Si se quiere, digo de esta manera y voy a contar rápidamente la historia. La historia cuenta, ¿verdad?, que Noemí
era una mujer que estaba casada con Elimelech, todos creo que lo pudiéramos saber. Si no, bueno, vamos a refrescar. Y esa mujer se movió de Belén, y Belén es pan, casa de pan. Belén es casa de pan. Cuando yo digo casa de pan, yo decía el sinónimo es que allí debe haber alimento, ¿verdad? Porque si a ti te ponen casa de pan es porque allí debe haber alimento. Pero Israel estaba pasando un momento muy difícil, también tenía una guerra. Había un problema, había una situación y había una gran necesidad. Pero realmente aquí es donde podemos comenzar a ver una flaqueza en esta mujer y en este hombre. ¿Por qué hablo de flaqueza? Porque si tú tienes convicción, donde quiera que tú estés, Dios te va a proveer. Donde quiera que tú estés, Dios te va a bendecir. Donde quiera que tú estés, Dios se va a glorificar. Amén. Porque Él es Dios sobre tu vida. Pero entonces comenzamos a ver aquí una flaqueza. Llamo de flaqueza porque como estamos hablando de identidad, entonces quiere decir entonces que podemos comenzar a flaquear nosotros que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Pudiera ser posible. Pudiera ser posible que enfocados buscando pan, perdamos identidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sigamos adelante. Y dice la escritura que se mudaron y se establecieron en Moab, allá con los moabitas. ¿Y qué pasó? Transcurrió el tiempo, se murió el esposo de Noemí y quedaron sus dos hijos. Y sus dos hijos se casaron. Se casaron con unas mujeres de allá, de esa tierra. De repente uno dice, pero el matrimonio no estaba prohibido, pero ese pueblo era enemigo de Dios. Y como era enemigo de Dios por no haber permitido a pasar Israel por ese lugar, cuando Israel salía de Egipto, entonces Dios declaró una palabra de maldición sobre esa tierra. Por esa razón no podían convivir ninguno de los que son hijos de Dios o israelitas en ese momento con este pueblo. Pero ellos se mudaron buscando ¿qué? Una solución a un problema. Siempre, a veces cuando buscamos soluciones a los problemas y lo queremos hacer en nuestra propia fuerza y no en la fuerza del Señor, entonces allí viene el conflicto mayor. ¿Por qué? Porque comenzamos a vagar sobre lo que hemos creído y comenzamos a flaquear y deshonrar a Dios de una manera que al final traerá consecuencias. No tan solo trajo consecuencias a la vida de Noemí, sino que también trajo consecuencias y puede traer consecuencias a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Qué hace? Primero muere el esposo y después muere ¿quién? Los hijos. ¿Quiénes? Los hijos. Pero ellos antes de morir se casaron con dos mujeres de esa nación. Orfa, dice la palabra, y Ruth. Ahora, hay algo importantísimo aquí. Fíjense algo que yo le quiero transmitir en esta mañana. Y quiero ir como lento. Decía Manrique, el hermano del apóstol, decía, usted se mueve mucho, me estoy disciplinando, porque yo soy como que de aquí y de allá. Eso él lo va a editar, pero yo ando así, pero estoy tratando de mantener la postura. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué Ruth, verdad? Pierde a dos hijos. Los pierde definitivamente. ¿Por qué tomamos este ejemplo? Precisamente tomamos a Ruth porque dice la escritura en el versículo 1:16, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será. Ahora, ¿de dónde Ruth habrá tomado esta conducta o habrá tener este comportamiento? ¿De dónde Ruth, siendo una moabita, que era una mujer que adoraba ídolos, era una mujer que estaba conectada con una nación incrédula en contra de Dios, de dónde tomó este comportamiento? Sencillo, vamos a leer el versículo de Ruth 1:4. Y yo quiero que vaya conmigo. Yo soy así como que camino en esa palabra. Ruth 1:4. Y vea lo que dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años. ¿Cuántos años? 10. ¿Qué le parece? Suficiente para crear en el corazón de alguien identidad. 10 años. Por eso es muy importante el comportamiento que tenemos en casa.
Por eso es muy importante qué transmitimos en el entorno donde estamos. Eso es muy importante que manifestamos en el lugar donde estamos viviendo. ¿Por qué? O en el lugar donde habitamos. Porque nuestro comportamiento, decía el apóstol anoche, transforma la atmósfera, ¿verdad que sí? Nuestro comportamiento transforma la atmósfera y que trae cambios realmente. Esta mujer estuvo allí enseñada 10 años, 10 años donde cada uno de ellos, como conocían y tenían un Dios verdadero que adoraban todos los días, ellos dedicaban tiempo para establecer que el reino de Dios en su casa, para adorar al Dios que vive por los siglos, para hablarle a sus hijos como establece la palabra, en el camino, cuando se sientan, cuando van a dormir. Y esa es la parte importantísima que en este momento nosotros debemos entender como mujeres, porque Dios nos ha delegado un papel muy importante. En estos tiempos, a mí me tocó pensar en identidad, fue porque a veces pensamos que identidad es cumplir con roles que han sido asignados por el sistema, pero nos alejamos de la verdad de Dios, porque la verdad de Dios me indica que yo debo ser una mujer conectada con su presencia para adquirir. ¿Qué debo adquirir? Identidad. Y esa identidad que tome, debo transmitirla ¿en dónde? En mi entorno. ¿Para qué? Para que se fije un carácter sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis vecinos y se pueda establecer el reino del Señor y se puedan generar los cambios. Amén. Esa es la razón por la que Dios necesita que nosotros entendamos que es importante saber cuál es nuestra identidad. Identidad no es vestido. Lo que hacemos es tomar prototipos. Solamente tomamos prototipos. Pero no, lo externo no es externo no es identidad. Lo externo puede ser un resultado de lo interno. Pero cuando tú tienes una conexión directa con una identidad clara, tú puedes demostrar en lo externo cuál es la identidad que tienes. Amén. Porque esto no te va a robar la paz ni te va a robar realmente la posición que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Entonces seguimos. Entonces, ¿qué hice? Es importante entonces transmitir lo que conocemos, lo que somos, ¿dónde? En nuestras casas. ¿Para qué? Para que se establezca identidad. ¿Sobre quién? Sobre nuestros hijos. Por eso, Ruth, sobre nuestra familia. Y si hay hombres que no son convertidos al Señor, sobre ellos que no han sido convertidos. Y sobre todos aquellos que no conocen a Jesús. Porque Ruth no conocía a Jesús. En este caso no estaba Jesús allí, pero no conocía de Dios. No lo conocía. Pero ¿qué hizo Ruth? ¿Qué hizo Ruth? Aprendió. Y allí en el corazón de Ruth hubo conversión. Dejó la incredulidad, dejó la pasada manera de vivir y estableció en su corazón un orden, el orden divino para que para poder ser seleccionada por Dios como una mujer de un carácter genuino, como una mujer que podía plantar y vencer las circunstancias que se le presentaran. Amén. Cuando estamos claros, aquí dice este comentario, en quiénes somos y en quién servimos, influenciamos a quienes nos rodean. Amén. Cuando estamos claros en lo que somos y a quién servimos, entonces, ¿qué hacemos? Influenciamos. ¿Qué hacemos? Influenciamos. Es importante, ¿verdad? Se transforma la atmósfera de nuestra familia y del entorno. Ahora, ¿qué es identidad? El apóstol Luz no me dijo qué tiempo tengo, que le dé. ¿Ah? Yo voy como corriendo, pero voy ahí entonces. ¿Qué es identidad? Es quien nos define un conjunto de rasgos propios que caracterizan a un individuo. Eso es identidad. Rasgos, entre ellos personalidades, entre ellos comportamiento. Todo ese tipo de rasgos hacen que nosotros tengamos que manifestemos ¿qué? Identidad. Identidad. ¿Qué no es identidad entonces? Hablemos acá. Es no saber quiénes somos en realidad. Y aquí yo me quiero parar porque es muy importante lo que quisiera transmitirle en esta mañana. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a Jesús, somos una nueva criatura, ¿cierto?
En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Cuando tú vienes a Jesús, cuando conocemos a Jesús, somos impartidos entonces por su naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza de Dios en nuestras vidas? Nos da la oportunidad o nos da el privilegio de tener identidad. Amén. Sin la naturaleza de Dios no podemos tener identidad. ¿Quién busca a Dios si no está conectado con Dios? ¿Quién sigue a Dios si no está conectado con Dios? El Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a conectarnos espiritualmente, a conocer al Creador, a conocer al Dios Todopoderoso. Y a medida que nosotros vamos conociendo, entonces vamos adquiriendo ¿qué? Identidad. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué pasó en Ruth? Ruth, ¿qué pasó? Lo que dice Romanos. Ruth renovó, ¿qué? Su entendimiento y hubo transformación en ella. A medida que conocemos al Señor, renovamos nuestro entendimiento. Y cuando renovamos nuestro entendimiento, entonces tenemos identidad. ¿Cuál es la identidad? La que aprendemos en el entorno, la de Jesús. Lo que quiere decir Dios sobre nosotros, quiénes somos en Cristo. Cuando tú estás claro quién eres en Cristo, tú no te dejas mover por nada. Tú crees lo que Él dice. Y aunque tú estés bataqueado por allí, aunque estés pasando el proceso, aunque tú estés haciendo cualquier cosa, tú permaneces porque la identidad te permite ¿qué? Permanecer. Amén. ¿Qué te permite la identidad? Amén. Permanecer. Entonces, hay algo importantísimo en todo esto. Vamos a seguir. Yo siempre me adelanto, no me voy a adelantar. ¿Qué hizo Ruth entonces? ¿Tenía identidad? Sí tenía identidad. Porque se me murió el esposo. Mi suegra ya está vieja. No tengo hijos y no tener hijos era una deshonra para la familia. Entonces, no tengo hijos. Ahora, ¿qué pasa? Oye, me voy a ir a otro país que no conozco. No, ¿qué hago yo? Me quedo. Hay mucha gente que confiesa al Señor Jesús, pero no le gusta luchar. No le gusta luchar. Orfa era una mujer que no le gustó luchar. Cuando Noemí le dijo a Orfa, pero a las dos le dijo, pero ustedes se pueden quedar hijas. ¿Qué le puedo dar yo como mujer vieja? Si no tengo hijos y si me casara y diera luz a otro, de aquí que crezca, imagínense. Ya las matriz de ustedes estarán secas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ruth, ¿qué dijo? Ruth tenía identidad. Ruth avanzó, pero Orfa, no. A veces estamos en el Señor, las circunstancias vienen y entonces en vez de avanzar con lo que Él ha dicho que somos, entonces no avanzamos. ¿Qué hacemos? Retrocedemos. Retrocedemos. Y eso fue lo que hizo Orfa. Esto es un ejemplo, claro, tú dices, bueno, eso fue allá en aquel tiempo, pero hoy lo podemos traer a colación de manera bien vivida en este momento, amén, para edificación de nuestras vidas. Y una de las cosas que hizo a Ruth manifestar la identidad, que no tuvo temor, avanzó. Avanzó. Cuando tenemos identidad, el temor no nos gobierna. Cuando tenemos identidad, avanzamos porque quien va delante de nosotros es el Señor por medio de su Espíritu Santo. ¿Ven? Cuando tenemos identidad, el temor no nos cautiva. Podemos creer a lo que Dios nos dice, sean las circunstancias que sean, pero nosotros permanecemos en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos identidad. Ruth es ejemplo de un carácter genuino. Lo que hacemos o tenemos no define nuestra identidad. Quienes somos en Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario es lo que nos define. Amén. ¿Saben? Para tener identidad debemos estar claros quiénes somos. Y yo diría en esta mañana, ¿cuántas son hijas de Dios? Todas somos hijas de Dios. Amén. Todas somos hijas de Dios. Ahora hay una parte importantísima que quiero transmitirle. Génesis
2, 18 al 23 y Génesis 1, 27 al 28 habla sobre identidad. Génesis 1, 27, 28 dice que somos creadas a la imagen de Dios. La Biblia dice que el Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra, los creó. ¿Qué hizo Dios? A los dos. Leyendo, ¿verdad que a veces tú lees la Biblia y tú dices, por dónde estaba eso? Porque la mujer ha sido bastante golpeada con el tema que fue la que se comió el fruto. Y siempre la culpa es de la mujer. Y siempre la culpa es de la mujer. ¿Verdad que sí? Y que si entonces se levantó en la cultura que la mujer era el sexo débil. Y la mujer, ¿por qué? Oye, porque la mujer cometió un error, ¿vale? Esa Eva, yo también digo esa Eva, yo no sé por qué pecó. Cuando me pasan esas cosas, yo, oye, ¿por qué pecaría Eva? Pero no es eso, ¿verdad que sí? Realmente, cuando nosotros estamos claros, ahora en Jesucristo, usted y yo tenemos identidad. Porque la Biblia dice que varón y hembra los creó. Imagínense que cuando estaba leyendo, la Escritura dice que cuando Eva iba a tomar del fruto, ¿y dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? ¿Sabe dónde estaba Adán? ¿Dónde? ¿No ha leído eso? Yo tampoco me había enfocado en eso, pero lo leí. ¿Sabe dónde estaba Adán cuando Eva estaba tomando el fruto? Al lado de Eva. Yo también hice, Dios, ¿cómo va a ser? Pero ¿por qué Adán no intervino y le dijo a Eva, no lo hagas? Entonces no es un responsable, los dos son responsables. ¿Estamos de acuerdo? Una verdad bíblica. Yo me quedé, yo dije, bárbaro, ¿por qué Adán no? ¿Dónde estaba Adán? Al lado de Eva. ¿Y por qué no intervino? Entonces los dos somos responsables. Esa mentira que el diablo ha querido sembrar, que la mujer es débil porque cometió el error, esa es una mentira. Los dos son responsables. Amén. Usted no es débil, usted es frágil, es como un vaso frágil, pero no es frágil porque usted es fuerte. Y la demostración de esto lo vemos en ¿quién? En Ruth. Ruth, no es fácil, Ruth, vivir la situación que ella estaba viviendo. Oye, se le murió el esposo, no tiene hijos, se quedó sola y aparte de eso ya no pensaba como su pueblo, sino pensaba como el otro pueblo. Qué problema tan serio, ¿verdad? ¿Y qué hizo entonces Ruth? Oye, no me puedo quedar aquí, yo tengo que avanzar. Y eso es lo importante de cuando estamos renovados, porque cuando estamos renovados, entonces no pensamos de la manera pasada, de esa forma como antes lo hacíamos, sino que ahora pensamos de la forma que Dios establece. Amén. Y algo que es importante aquí, y quiero que usted entienda que esto es muy importante, no porque usted hay mucha gente que piensa, no, yo soy mujer. Bueno, me sacaron de la costilla de Adán. ¿Pero por qué te sacaron de allí? ¿Era para qué? No, hay gente que quiere ser el cuello. No, porque yo soy parte del cuerpo y entonces quiero mover al hombre a mi manera. No, usted está allí y yo estoy allí formada porque Dios nos creó de esa manera para trabajar de manera unánime, juntos, de manera equilibrada, compartir lo que Dios nos ha delegado en esta tierra. Amén. Nadie puede adelantarse, aunque el término griego habla sobre esto. Y vea lo que dice aquí. Podemos decir que al ser creada de las costillas de Adán, referimos que somos igual a él. ¿Por qué? Porque no estamos delante ni detrás, sino que estamos allí, a su lado. ¿Dónde? A su lado. No que tiene el ojo azul, sino que está allí a su lado. A su lado. ¿Sabe por qué es muy importante que podamos identificar esto? Porque así usted estará ubicada en la posición correcta. Nunca será la cabeza del hombre, porque no lo puede hacer, está pecando. Pero sí trabajará con él para lograr cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Eso es importantísimo que lo sepamos. Nunca ninguna mujer puede darse el lujo, porque si tiene entendimiento y tiene identidad, nunca será la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estaremos ubicadas en el lugar correcto, porque el que tiene identidad sabe dónde va. Amén. Así que
esos que a veces se manifiestan por allí, que quieren ser la cabeza con esos espíritus echabélicos, hay que cortársela. Hay que cortársela, porque entonces crea ¿qué? Desorden. ¿Estamos de acuerdo? Crea un desenfoque, rompe los principios de Dios y se paraliza el propósito del Señor. Porque en Dios no hay deformidad. Todo está totalmente bajo el control del Señor y en la forma asignada como Dios lo ha predicho. Amén. Entonces, necesitamos entender que no hay mujer cabeza, pero sí hay mujer ayuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hay? Mujer ayuda. Ahora, en el término hebreo, esta palabra a mí me impresionó, porque para yo poder tener identidad, debo saber cómo estoy en Cristo. Por eso es muy importante que podamos entender esto. Hay un término que significa esto. Es una ayuda adecuada. No ocupa un rol secundario, sino que eres esencial para el hombre. No tienes un rol secundario. No, porque eres mujer, tienes un rol. No, ella es, porque mucha gente, bueno, y perdóneme, va a borrar esto yo, hermano. Mucha gente en las iglesias dice, no, porque usted se tiene que sujetar. Y es cierto que usted se tiene que sujetar, pero lo hablan como que en el término de sujeción, porque es sometimiento. Porque usted no tiene ni voz ni voto aquí. Usted es quien yo diga que tiene que ser. Y está equivocado, porque nosotros somos lo que Dios dice de nosotros que somos. Amén. Repita conmigo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Amén. Y usted es imagen de Dios. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Denle el aplauso, porque es fuerte para el Señor. Désela, porque Él se lo merece. La palabra en el original es ser. Se escribe así, es ser con Z. Y dice que es ayuda adecuada. Eso fue antes de ver, ese está en el original, porque ahora nosotros conseguimos ayuda idónea. Y cuando yo leo de idónea es porque es acta. Sí, pero la Biblia dice en el original es ayuda adecuada. Porque usted no tiene ni más ni menos, usted tiene lo necesario para apoyar a su esposo, para apoyar a su familia, para estar en el entorno donde está. Usted tiene lo necesario porque así Dios lo determinó, amén. Porque usted es ayuda adecuada. Usted es lo necesario. No fue que a usted le confundieron y le dieron otro esposo, ni aquellos que están en novio es que seleccionaron mal. Si usted está seleccionando y cree que esa es la persona, entonces usted es la persona adecuada para ese hombre. Y usted también es la esposa adecuada para ese hombre. Amén. Porque así Dios lo determinó. ¿Y qué significa esto? Eso significa, ser, significa rodear, proteger, defender, ayudar, socorrer. Eso es lo que significa eso. Mire qué bello. Qué bello lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. Que ese ser, rodear, proteger, defender, ayudar, socorrer, ayuda a su lado. Es ayuda a su lado. Ahora, piense algo que es importante. ¿Qué hace la mujer realmente? ¿Qué hace usted? Eso. Como madre, ¿qué hace? Protege. Si tiene un animalito, ¿qué hace? Lo protege. ¿Qué hace? Con su familia, la rodea, la cuida. Hace ese vallado de protección continuamente. Eso es lo que debe hacer. Amén. Se levanta como esa guerrera todos los días y dice, ahora me levanto en pie porque levanto el vallado sobre mi casa. Levanto la protección sobre mi familia. Lo resguardo. Está allí que vigilante. ¿Vigilante para qué? Para que su familia en todo el tiempo esté bajo el cuidado del Señor. ¿Eso lo hace la mujer? Sí lo hace la mujer. Porque el hombre sale, viene, entra, trabaja y usted es la administradora del hogar. A las mujeres hoy en día no les gusta ser la administradora del hogar, no les gusta. Las mujeres no les gusta mucho la administración. Creen que eso quedó en el tiempo de antes. No, este es el tiempo de ahora. Y me va a perdonar la que dice, oye, ¿y la libertad de la mujer? Usted tiene libertad. Usted tiene toda la libertad. Usted puede ser libre todo lo que usted quiera,
pero no confunda libertad con libertinaje, no lo confundan nunca. Amén. ¿Por qué no se puede confundir? Porque antes, cuando se levantó el movimiento feminista, se levantó, fue por una buena causa, ¿sabe? Para liberar a los negros de la esclavitud, para establecer que las mujeres tuvieran derecho al voto, para establecer que las mujeres pudieran estudiar tal cual los hombres. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, claro que es bueno. Pero eso nos tiene que mantener siempre, ¿dónde? En el margen de tener una identidad clara en Jesús. No más allá, sino allí, al lado. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Y qué pasa? Que más adelante, en los años posteriores, entonces ese movimiento se fortaleció más. Y ya ellas no se conformaron sencillamente con la educación, ni con el voto, ni liberar a los negros. Tuviera yo todavía por ahí con una cadenita. No, que va, yo soy una negrita linda. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Mala autoestima, ¿verdad? ¿Qué quiero decirle con esto? Que en ese entonces, ¿qué pasó? Las mujeres comenzaron a decirle, no, pero tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a muchas cosas que me liberan de algo tan fundamental y hermoso que es la familia. Porque ¿sabe qué es la familia? Diseño de Dios. ¿Familia qué es? Diseño de Dios. Familia es lo que Dios ha determinado. Usted puede ser profesional, usted puede hacer y lograr y alcanzar todo el éxito en esta tierra que usted quiera, pero Dios la va a honrar siempre y cuando tenga la identidad correcta. Amén. Dios la va a honrar siempre y cuando esté conectada con el Padre, conociéndole, para que usted sepa cuál es su posición. Porque el hogar es fundamental. Por eso usted tiene la capacidad de dar vida. El hombre no puede salir y dar a luz, no puede. El hombre no puede gestar en su vientre un hijo, no lo puede hacer. ¿Quién lo puede hacer? La mujer. ¿Y sabe por qué Dios te dio la oportunidad y me dio la oportunidad? Porque nosotros somos los que hacemos que nuestras generaciones avancen, tengamos generaciones. Por eso es que Ruth estaba preocupada y Noemí también estaba preocupada por no tener generación. No había una generación, y cuando alguien muere y no deja generación, esa generación queda hasta allí. No hay avance, no hay progreso, ese apellido se pierde. Ese es como que aquella que damos a luz niña, muere. ¡Ay, Jesucristo! Y aquello entonces, ¿por qué? Porque el apellido, ¿dónde va? Mire, yo soy Ponce, imagínense ese apellido que yo me gasto. Ponce, y nunca nadie sabe que yo me acuerdo. ¿Por qué? El apellido de quién es, de mi papá, y ahora sobre mi esposo. Porque las generaciones se detienen. Entonces es muy importante que podamos entender que el rol de familia es un diseño de Dios para nosotras. Ah, pero van a decir ahí las muchachas jóvenes, bueno, pero los hombres pueden ayudarme a lavar platos, claro. Ah, pero me pueden ayudar a lavar la ropa, claro. Me pueden ayudar, sí, cómo no, ¿por qué no? Porque una buena comunicación, un buen relacionamiento me da a mí la oportunidad de establecer un buen hogar. Y cuando yo tengo un buen hogar, entonces yo puedo lograr con éxito trabajar en equipo. Amén. ¿Se puede lograr? Claro que sí se puede lograr, porque es fundamental. Pero no es que, no, a ti te toca lavar, porque tú, ya yo lavé la semana y yo tengo mucho trabajo. No, usted tuvo mucho trabajo, pero usted tiene que caminar una milla más. ¿Por qué? Porque también tiene que atender su hogar. Tiene que cuidar de los hijos, tiene que educarlos, tiene que atenderlos. ¿Saben? En Proverbios, por haber una buena comunicación, dice la Escritura que la mujer virtuosa, el hombre aprobaba lo que ella hacía, su trabajo. Para usted y yo ser aprobada, tenemos que tener un buen relacionamiento en casa, y eso nos va a garantizar que nosotros podamos estar en trabajo, en equipo con nuestro esposo. Amén. Se lo digo yo. Cuando yo me casé siempre lo digo, mi esposo dice que él es como un papelón. ¿Sabe cómo es un papelón? Duro pero dulce. Pero eso es, esa es una posición, porque realmente a veces no crea que esto que yo le estoy enseñando no lo he tenido que aprender. Sí, porque usted me ve así chiquita, bajita, negrita, pero quizás ella quería hacer el cuello, de repente quería hacer la cabeza,
pero Dios me ubicó en el lugar correcto. Amén. Que es importante. Cuando tenemos, entonces, ser significa eso. La mujer puede ser una bendición para el hombre, pero también la mujer puede ser una perdición para el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que hoy en día, cuando la mujer de Dios tiene que ser una mujer apegada a los principios de la palabra para vivir como dice y se establece en la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho afuera que me hace querer tener una similitud. Y cuando nosotros deseamos tener más similitud con lo de afuera, entonces muchas veces comenzamos a perder la identidad que tenemos en Cristo. Nos desenfocamos y perdemos mucho de lo que Dios nos ha dado. Entonces, la mujer decía que es una bendición porque usted es la ayuda adecuada de ese hombre. Pero también puede ser la perdición porque cuántos hogares no se rompen a causa de una mujer que pase por ahí bailando la lambada y de un hombre que no tiene identidad. ¿Cierto? ¿Cuántas situaciones suceden? ¿Por qué? Porque una mujer de repente se tornó, salió del foco de Dios y perdió su posición. Entonces, ¿puede ser una bendición? Sí, pero también puede ser una perdición. ¿Y cuántas mujeres han doblegado la voluntad y la autoridad de su esposo? Y si son la cabeza, y entonces también son la perdición para ellos, y para su ministerio, y para su vida. ¿Sí? Porque a veces no es la mujer que le pide permiso al hombre, sino, mira, no, mira, mi amor, voy a ir para allá, por Chino, ¿oíste? ¿Dónde está? No, porque a veces suele suceder que estamos desenfocadas del diseño de Dios. Amén. Entendamos que Dios quiere que nosotras estemos ubicadas correctamente y que usted fue creada como algo bueno. A mí me gusta mucho decir eso. Yo siempre cuando voy a ministrar en la congregación donde el Señor le ha placido que nosotros estemos, digo siempre que la mujer es lo bueno de Dios. ¿Usted cree eso? Sí, porque la Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas que creó, dijo que eran buenas. Pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo se va a entender el hombre aquí con este animalito? No puede, ¿verdad? Por más que tengamos una mascota. Pero Dios dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces Dios dijo, todo lo que hice fue bueno. Entonces diga, yo soy lo bueno de Dios. Yo soy lo bueno de Dios. Amén. Ahora, seguimos hablando de Ruth. Y Ruth avanzó. Fíjense usted que Ruth dice la escritura que le dijo a Noemí, contigo voy. Tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Y comenzaron a andar. Pero hay algo que nos desenfoca de la identidad correcta. ¿Sabe qué nos desenfoca de la identidad correcta? Las emociones. Las emociones son un veneno para la identidad. ¿Sabe? Vamos a leer Ruth 1:13. Y ahora vamos a ver a la mujer que tiene la simiente de Dios, pero que se desenfocó y entonces comenzó a claudicar. Perdió identidad. Estando en el Señor, estando en Dios, perdió identidad. ¿A quién le hablo? De Noemí. Y vamos a leer Ruth 1:13. Dice, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Estoy allí en Ruth? Sí. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Imagínense esta situación tan grande. ¿Cómo estaba Noemí? Donde estaba tan vulnerable en las emociones que no lograba ver a Dios presente. Se olvidó del Dios del pacto, se olvidó del Dios de la bendición, el Dios de la provisión, el Dios del cuidado. Se olvidó de ese Dios. ¿Y qué pasó? Se dejó mover por las emociones. ¿Cuál? La emoción, la amargura, reflejó que esa amargura dentro de ella. Y dice la escritura
Mire, dice las escrituras más adelante en el versículo 1 y 20, 21, lo vamos a leer más adelante, que ella manifiesta allí, no me llames más Noemí, llámame Mara. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy amarga. Oye, pobrecita. Qué triste es que una hija de Dios no pueda contemplar a Dios aún en medio de la circunstancia, pierda su identidad y cambie la posición que tiene, cambie el nombre de bendición que Dios le ha dado por un nombre que no la va a llevar a ningún lugar, sino que la va a hacer vivir como una mujer resentida, como una mujer cargada, como una mujer agotada, como una mujer llena de dolor, de tristeza, sin felicidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando ubicamos las emociones y tomamos nuestra identidad y la colocamos como que son producto de la circunstancia, entonces perdemos toda identidad. Las circunstancias no son las que proporcionan identidad para nosotros. Y nosotros tenemos identidad porque Cristo está en nuestros corazones. Amén. No es la circunstancia que vive. Noemí estaba viviendo un momento difícil. Tenía debilidad en su identidad. Pero ese momento no debió afectarla. ¿Por qué no debió afectarla? Porque cuando tú estás bien parado, nadie te mueve. Cuando tú sabes lo que tú eres, nadie te mueve. Porque usted es lo que Dios dice que usted es. ¿Cuántos lo creen? Entonces las circunstancias no la van a mover, las situaciones difíciles no la van a mover, porque usted va a permanecer en Cristo. Más bien usted va a tener, como dice Hebreo, los ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Esa es la postura de alguien que tiene una identidad correcta. Amén. ¿Dónde tiene su mirada? En Jesucristo, en Jesús. Ella no se va a mover ni a derecha ni a izquierda, sino que ella va a vivir en medio de la circunstancia, pero creyendo lo que dice el Salmo 139, el favor de Jehová me rodeará por delante y por detrás. No importa lo que vivas, el favor de Jehová está contigo. Amén. Amén. Usted no lo cree, yo sí lo creo. Está como débil ese amén. Menos mal que yo no dependo de ese amén. Yo dependo de Jesucristo. Aleluya. Ella respondió entonces en ese versículo: no me llames más Noemí, llámame Mara, porque ahora soy amarga. Una identidad correcta hace que tomemos decisiones correctas. Amén. ¿Qué hizo Ruth? Tomó una decisión correcta. ¿Cuál era la decisión? Ir en busca de lo que Dios ya le había asignado. Era una mujer entendida. Tenía entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía para ella un plan y tenía un propósito. Usted está aquí, usted tiene un plan, pero también tiene un propósito. ¿Saben? Las emociones son tan dañinas. Y aquí están dos pastoras líderes de nuestra congregación, la pastora Ninoca. Ese es mi versículo, Ninoca 1:1. Que a veces nosotras las mujeres somos como la patilla. Siempre andamos por el piso, arrastrándonos. ¿Usted no ha visto la patilla? La patilla ya da fruto. Hay gente que da fruto, pero todo como está mal. ¿Dónde no, hermano? Yo no sé, desde que entré a Cristo Jesús, las cosas no me han ido bien. Entre luchas y pruebas, las circunstancias, ese hombre que Dios me dio, estoy orando para que se lo lleve. Y usted se ríe, pero ¿cuántas no orarán por eso? Esos hijos que Dios me dio, estoy orando para que Dios haga algo con ellos, pero que lo deje conmigo, porque eso sí lo amo. ¿Ah? Pero realmente las emociones son muy crueles por eso, porque a veces, pudiendo dar los frutos necesarios, entonces siempre estamos como bataqueadas. Así andaba fluctuante, así andaba Noemí. Siempre Noemí andaba. Fíjense que comenzaron a andar y llegaron. Y cuando llegaron todo el mundo se sorprendió. Y dijeron, allá viene Noemí. Y viene con una moabita. Esa debe ser la yerna. Aquí le estoy parafraseando el texto. Y realmente
Hay algo que es importante y es lo que quiero determinar en esta mañana para que usted considere esto. Cuando nosotros tenemos identidad, tenemos capacidad para dar fruto, tenemos capacidad para tener un comportamiento alineado a la palabra, podemos manifestar lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos, amén. Cuando nosotros tenemos identidad. ¿Sabe qué hizo Ruth? Ruth comenzó a avanzar. Fíjese, ¿qué hizo Ruth? Amó a Noemí. Fue leal, la cuidó. Esta viejita, sí la quiero. Por ahí hay muchos que dicen, bueno, la suegra, quiero todo, pero esa suegra que me tocó, esa suegrita. Pero no, esas suegritas son una bendición. Yo soy una bendición, yo no sé usted, pero... pero yo le quiero decir algo que es importantísimo aquí. ¿Sabe qué demostró Ruth? Una conducta apropiada. ¿Qué formó? Tenía lealtad. Tuvo fidelidad. Todo aquel que tiene identidad correcta es leal. Todo aquel que tiene identidad correcta es fiel. Todo aquel que tiene identidad correcta es obediente. Todo aquel que tiene identidad correcta sabe sujetarse. Amén. Y nosotros lo podemos analizar en todo el capítulo, en todo el libro de Ruth, que no es largo, lo podemos ver. ¿Sabe? Cuando ella llegó y se instaló con Noemí, lo primero que pensó fue en, tengo que ayudar para que esta viejita pueda comer. No había hombre, o había hombre allí. ¿Sabe? Amada hermana, hay algo que es importantísimo. Nosotras tenemos una gran capacidad, porque Dios nos las ha dado. Vuelvo a repetir, nadie puede estar por encima de la cabeza que ya Dios le dio, pero realmente usted tiene mucha capacidad. A veces queremos es que nos digan los temas, ¿verdad? Y tú eres hermosa, preciosa, amada, deseada, hija, ¿qué, Lorelín? Hija bendecida, porque eso es lo que nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque siempre queremos estar en las emociones. Siempre queremos estar y el prototipo, la dieta, el bonito, el para allá, y es que es bueno, no es malo. No crea que porque yo soy así estoy en contra de eso, no. Sí, hay que entrar allí en ese proceso. Pero hay algo que es fundamental, que no podemos vivir de las emociones. Porque cuando vivimos de las emociones, entonces cuando nadie te dice, el esposo no te dice que eres bien bonita, entonces usted anda, ¿cómo? Con la patilla. ¿Cierto? Y entonces dice, es que no me quiere, es porque él no ve que él le dice que es bonita a su mamá, pero a mí no me dice. Las emociones. Porque queremos que nos digan todo eso. ¿Sabe por qué? Porque creemos y hacemos una falta autoimagen. Hacemos una falsa autoimagen. Porque necesitamos que otros nos digan cómo estar para sentirnos bien. Pero el problema aquí no es ese. El problema es que si usted está ubicada allí, usted no tiene la identidad correcta. Porque usted se debe aceptar y usted debe desear lo mejor para usted. Porque la Biblia dice que primero usted debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y después se debe amar a los demás como a usted mismo. Pero usted no puede amar a los demás si usted no se ama. Si usted no se estimula. Si usted no dice yo soy. ¿Verdad? Me veo bonita. ¿Usted cree que es fácil cargar con estos kilos? No es. Pero yo me arreglo y yo me pongo frente a ese espejo todos los días. Ah, no, pero es que yo soy bella. Créalo. Esa es una terapia. ¿Ah? Y cuando salgo, oye, apóstol, usted está linda, yo sí. No, yo lo sé. Sí me estoy dando. Pero antes quería decirle esto. Por eso es que no se predica lo que no se vive. Como mi esposo siempre ha sido flaco, y yo siempre he tenido unos kilos, entonces él le decía, ¿pero cómo me queda? Y no me decía nada, y yo y todos los domingos que yo iba a la iglesia tenía que llorar, porque la ropa, porque esto, porque lo otro, no me queda, que el peso, que estoy gorda, que no sé qué, que para allá y que para acá. Porque no me aceptaba yo misma, no me amaba yo misma. Esperaba que otro me diera un aliciente para sentirme bien. Y entonces todo el tiempo con la pataleta, vamos en el carro y vamos, no hombre, que tú no me quieres, viste, que no sé qué, yo llego a la iglesia y todo el mundo que yo estoy bien, pero tú no.
¿Y eso lo vivo yo nada más? ¿Usted no lo ha vivido? A veces necesitamos, ¿verdad? Queremos que otro nos estimule porque queremos vivir en las emociones. Pero eso se acabó. Porque cuando tú tienes la identidad en Cristo Jesús, sabes lo que Dios dijo de ti, entonces tú puedes. Tú eres. Amén. Tú eres bella. Tú eres hermosa. Tú realmente tienes propósito en el Señor. No importa cómo sea, pero el propósito de Dios se cumple en tu vida. Amén. Porque todo el que está en identidad conquista el propósito del Señor. ¿O que usted se cree que porque uno está aquí? No. Cuando uno entró en los primeros tiempos a hablar de Jesucristo, a predicar, uno ni las piernas y todo le salía. Mire, yo le quiero contar que hay un hermano que se fue de este país, él se llama Albano, y cuando yo comencé a predicar, las primeras veces que comencé a predicar, él me dijo, tienes 25 muletillas. Y yo salí como ya, me la comí, tremendo mensaje. Cuando el hombre me dijo así, el espíritu se me vino para abajo. ¿Pero por qué? Porque estaba esperando, ¿qué? Un elogio de alguien. Pero ahora yo he entendido que no es el elogio, que si tú estás centrado en Cristo, tú puedes hacer lo que Dios te ha asignado. Amén. Y usted tiene asignación y usted la puede cumplir. Amén. Aplauda fuerte para Jesús. Apóstol, voy bien. Voy bien. Falta poco, ya voy a terminar. Si se quiere entonces, podemos decir que Ruth comenzó a caminar después que decidió a favor de Dios, comenzó a caminar hacia su destino. ¿Para cumplir qué? Su propósito. ¿Sabe por qué? Porque ella dijo, ahora yo tengo que alimentar a esta señora. Y salió y le dijo a Noemí, ¿usted cree que yo me puedo ir al campo más cercano a buscar unas gavillitas por ahí para ver qué pasa con nosotros? ¿Y qué le dijo Ruth? Noemí, perdón. Sí, claro que sí. Vete cerca, no tan lejos, ten cuidado de esos hombres que no estén borrachos ni que te vayan a abusar. Ten cuidado. ¿Y ella qué hizo? ¿Qué fue? Obediente. Y entonces comenzamos a ver una primera cualidad cuando tenemos identidad. ¿Qué fue ella? Obediente. Amén. Obediente. Y ella comenzó. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad podemos ver en Ruth? Era esforzada. Todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo salió a trabajar y ella ahí detrás recogiendo. Y todo el mundo se fue a descansar y la mujer quedó recogiendo. Una virtud muy buena. ¿Sabe por qué tiene esa virtud? Porque esa virtud abrió la puerta para que los ojos de vos se ubicaran en ella. Porque ¿a quién le gusta una mujer floja? Mira, ni uno como... Nadie le gusta... Eso de la flojera eso es el enemigo. El que es diligente siempre en la Biblia dice que prospera, amén. Pero realmente eso no. Entonces la mujer ganó estima ante los ojos de vos. Y allí, ¿sabe por qué? Porque era una cualidad, tenía identidad. Y eso hizo que Dios fuera canalizando todo para que en ella se cumpliera el propósito. Por eso es que tú tienes que ser excelente donde estés. Donde tú trabajas tienes que ser excelente. Donde tú estés ubicado tienes que ser excelente. En la iglesia, mujer, tienes que ser excelente en lo que hagas. Todo lo que hagas tiene que ser excelente. ¿Sabe por qué? Porque eso va definiendo el cumplimiento de tu propósito. Eso va permitiendo que lo que está destinado para ti llegue, porque Dios abre las puertas para que esa bendición te alcance. Y eso fue lo que pasó con Ruth. Ella trabajaba, mira la mujer, no se cansaba. Y cuando llegó, ¿y esa mujer? Esa es la yerna de Noemí. Bueno, no, denle comida y déjenle un puñito más para que agarre más. ¿Vio? El favor de Dios. El favor del Señor. ¿Qué hizo ella? Logró el favor del Señor. Y una de las cosas finales es que cuando tienes la identidad en Cristo Jesús, puedes escuchar cuándo es el tiempo para el cumplimiento del propósito. Puedes entender cuándo es el tiempo
No te vas a negar. Vas a asumir lo que Dios te está poniendo delante que asumas. Y eso fue lo que pasó con Ruth. ¿Sabe qué hizo Ruth? Llegaron las fiestas para limpiar el grano. Y ella le dijo a Noemí le dijo, bueno, hija, este es el momento. Si no es ahorita, no es nunca. Dios va a darle un esposo y nosotros vamos a tener descendencia. ¿Ok? Y cuando ella viene y dice, ¿qué dice? Te va a ir, va a esperar que él vente ese grano, se eche unos palos y coma mucho. Y cuando ya él se va a acostar, usted se le va a poner, no le dijo, baile la lambada, raca, raca, no, póngase esto, no señor. Sea prudente, sea obediente, sea sumisa, tenga realmente un comportamiento indicado. Eso fue lo que le dijo Noemí. Y eso fue lo que hizo Ruth. Ella esperó y cuando llegó la hora de acostarse, ella se puso a los pies. Yo leo ese pasaje y para mí ese es maravilloso. Yo creo que ese es un momento sublime. Yo creo que ese momento de ella colocarse a los pies de Dios es un momento sublime. ¿Sabes? Es cuando tú doblegas tu voluntad. Es cuando tú doblegas tu ego. Es cuando tú doblegas todo lo que te puede aislar de que el cumplimiento de Dios en tu vida sea posible. Y tú le das paso al propósito del Señor. Tú le das paso al designio, a lo que Dios te asignó. Ese es un momento muy sublime, ¿sabes? Porque yo otra diría, ¿pero por qué? ¿Acaso ese hombre no lo conozco? Aparte de eso está viejo. Pero ¿sabe lo que hizo Ruth? Nada. Obedeció. Y allí quebrantó su voluntad. Para nosotros tener una identidad clara, debe haber en nuestras vidas quebrantamiento de voluntad. ¿Qué debe haber? Quebrantamiento. Que mengue yo para que Él en mí crezca. Que mengue yo para que en mí Él crezca. ¿Sabe? Yo le pude haber traído un mensaje de esos motivacionales así, pero no estamos en esos tiempos. Estamos en el tiempo que usted entienda que usted tiene un propósito. Estamos en el tiempo que usted es la ayuda adecuada para su esposo, para su familia, para el ministerio donde usted pertenece. Estamos en un tiempo de un despertar de gloria, donde usted y yo tenemos que hacer que la presencia del Señor se fluya y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Este es el tiempo. Este es el momento donde se está venteando el grano y donde usted y yo tenemos que quebrantar nuestra voluntad, nuestra prioridad, no dejarnos mover por las emociones, no dejarnos mover por nuestros deseos, sino hacer lo que el Señor quiere realmente. Porque cuando tú entiendes esto, entonces se revela Jesús en tu vida y tú puedes lograr lo que Él te asignó. Y esa es la realidad de Dios. Amén. Y quiero decirles que después que cuando vos la vio, se sorprendió. Y ese era un hombre santo. Pérmole, porque se le pone una mujer joven ahí, cualquier cosa hubiese hecho. Pero el hombre dijo, no, eso no es así como, ¿y qué tú haces aquí? No, bueno, mi suegra me dijo esto y esto, porque yo no tengo. Entonces, vamos a esperar algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con los que están antes que yo. Si ellos deciden tomarte a ti como herencia, amén. Y si no hay nadie quien te tome, yo te tomaré. Amén. Pero Dios es maravilloso, ¿verdad que sí? Ese viejito era el hombre para Ruth. Definitivamente ese era el hombre para Ruth. Ese viejito era el indicado. Amén. ¿Sabe? Porque Dios tenía un propósito. Así como lo tuvo con Rahab, así como lo tuvo con Esther, así también tenía un propósito con Ruth. ¿Sabe por qué? Porque cuando Ruth se dio la voluntad de ella a Dios, ella le dijo al Señor, tú eres el dueño de mi vida. Ella pudo haber nacido en Moab, pero ella ya tenía la simiente de Dios. Nosotros tenemos la simiente de Dios. Usted tiene la simiente de Dios. Usted no necesita del pasado.
Usted no necesita de dónde salió, nada. Usted ahora necesita conocer quién es en Cristo para poder cumplir el propósito de Él. Amén. Denle el aplauso a Jesucristo. Ahora, ¿fue posible? Fue posible. ¿Qué hizo? Dios le permitió a ella que ese hombre la desposara. Dios le permitió a Ruth ser bendecida con un hombre que era inteligente. ¿Ah? Permitió a qué? Tener un hombre que tenía posibilidades. Que la escasez que vivió ya no la iba a vivir más. Que la edad no era importante porque para ella lo que estaba cumpliendo el propósito del Señor. Pero ella tuvo una vida de benevolencia, una vida de bienestar. Cuando tú tienes identidad, te va a alcanzar el favor del Señor. O sea, la gente piensa, no, pero es que no entiendo por qué no funcionan las cosas de esta manera o de otra, por qué yo no veo la bendición del Señor. Porque usted, a veces, y yo, andamos como Noemí, siempre con las emociones, perdiendo el blanco, perdiendo identidad, debilitando nuestra identidad, ubicándonos donde no tenemos que ubicarnos, y por eso no vemos en el tiempo propicio lo que Dios quiere darnos. Amén. Para recibir tenemos que ser quebrantados. Para recibir tenemos que ubicarnos allí, para que Dios pueda cumplir ese propósito. En la vida de Ruth se cumplió el propósito. En tu vida también se cumple el propósito del Señor. Amén. Porque tiene que estar ubicada. Usted tiene que ser una mujer que tiene la capacidad de ver los tiempos que estamos viviendo, aferrarse a lo que Dios ha dicho que usted es, hacer lo que Dios le está diciendo que haga, y usted va a ver su vida bendecida. Y va a ver lo que dijo anoche el apóstol, de hacer una atmósfera que traiga ¿qué? Transformación. Amén. Que va a haber una atmósfera que traiga transformación. Porque usted será un canal de bendición. Va a ser de bendición y será un canal de bendición. Diga, yo soy de bendición. Amén. Entonces, póngase de pie.